Hola a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a trabajar la clase número 1 correspondiente a nuestra unidad número 1 llamada ¿Con qué nos maravillamos? El objetivo de nuestra clase es identificar los elementos y la estructura de un texto narrativo. Si estuvieron atentos, escucharon entonces en el objetivo, un texto narrativo. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un texto literario en el que se narra o cuenta una serie de acontecimientos realizados por personajes en un tiempo y en un momento determinado. Escucharon también la palabra texto literario. Aquí tenemos que poner atención porque normalmente distinguimos entre un texto literario y un texto no literario. ¿Qué es un texto literario? Es aquel que ha sido creado por un autor, ¿ya?, con el fin de satisfacer una necesidad estética. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor utiliza el lenguaje de una forma distinta al que lo utiliza permanentemente o en nuestra vida cotidiana. Y en cambio, el texto no literario es aquel en que su autor tiene como propósito entregar o dar a conocer parte de la realidad. Por ejemplo, un cuento es un texto literario porque el autor crea todo este mundo que narra o cuenta. En cambio, una noticia es un texto no literario porque su autor lo que tiene, ¿cierto?, como propósito es comunicar parte de la realidad. Los textos narrativos, como por ejemplo cuentos, novela, fábula, leyenda, ¿ya?, mito también, ¿ya?, tienen una estructura y elementos bien claros. ¿Cuáles son estos elementos de un texto narrativo? ¿Ya? En primer lugar, vamos a encontrar el narrador, que es esta voz ficticia creada por el autor que nos va dando a conocer lo que hacen los personajes en un ambiente y en un tiempo determinado. Es decir, es el que nos cuenta la historia. Este narrador tenemos que distinguirlo claramente del autor. Aquí pongamos mucha atención. El narrador es una creación, es una voz creada por el autor de un texto. Por ejemplo, si pensamos en el cuento del Picapedrero, que ya trabajamos, que es un cuento tradicional, el autor ya es quien crea esta voz que nos va contando la historia. Más concreto aún, en el otro texto que ya trabajamos, La fuente de la buena fortuna, el autor, en este caso es una autora, ¿ya?, J.K. Rowling, es una persona que pertenece al mundo real, ¿ya? A lo mejor no nos suena tanto, pero si les digo que es la autora además de Harry Potter, nos vamos a poder entender mejor, ¿ya? Es súper importante que distingamos entre el autor y el narrador. El autor pertenece o ha pertenecido al mundo real, mientras que el narrador es una creación de este autor. Ahora veamos cuáles son los elementos de un texto narrativo. Ya teníamos quien nos entrega, ¿cierto?, la historia, que es el narrador, ¿ya? Pero también el autor ha creado no solo el narrador, el que nos cuenta la historia, sino que también crea los personajes, ¿ya?, que realizan distintas acciones, ¿ya?, o que suceden acontecimientos con ellos, y que estos acontecimientos, estas acciones, ocurren en un tiempo y en un espacio determinado. Pongan mucha atención a esta palabra para que la recuerden al final del video. Paté. Personaje, acciones, tiempo y espacio.
Los textos narrativos también tienen una estructura, es decir, se forman de alguna manera, ¿ya?, en que nos van entregando la historia, ¿ya? Hay una situación inicial en que el narrador nos presenta a los personajes, a veces da algunas características, ya sea psicológicas o físicas de los personajes, y también los sitúa en el espacio, es decir, en el lugar y en el tiempo en que ocurre la historia. Es un momento de calma, de tranquilidad, de armonía. Por lo tanto, para que la historia pueda continuar, debe haber un quiebre, ¿ya? Y este quiebre se produce en el desarrollo, que es el momento segundo de una narración. En este desarrollo, la situación de calma ya se ve alterada por algún conflicto que tienen los personajes y que debe ser resuelto a lo largo de la historia. Y la tercera instancia en la narración es el desenlace, situación final, ¿ya? Acá, este quiebre producido por un conflicto tiene que llegar, ¿cierto?, a una solución. Los personajes encuentran la forma de resolver el conflicto en esta historia. Resumamos, ¿ya? Un texto narrativo tiene una estructura que se caracteriza por tener una situación inicial, que es de calma, ¿cierto? Están los personajes presentados por el narrador, algunas de sus características y también el tiempo y el espacio donde se encuentran, ¿ya? Esta calma se altera cuando comienza el desarrollo con esta situación de quiebre o conflicto. Y el tercer momento es el desenlace, ¿cierto?, o situación final en que se resuelve el problema o conflicto que tienen los personajes. Revisemos qué es lo que hemos visto hasta el momento. Primero, reconocimos que es un texto narrativo, ¿ya? Definimos lo que era un texto literario, a diferencia de un texto no literario. Luego, ya nos concentramos solamente en el texto narrativo y sus elementos. Mencionamos el narrador, que tenemos que distinguirlo claramente del autor, y además los otros elementos que son, y aquí viene la palabra clave, personajes, acciones o acontecimientos, tiempo y espacio o ambiente en que ocurre la historia. Para cerrar nuestra clase, comprobemos lo que han aprendido. Traten de responder estas preguntas. La primera, ¿qué es un texto narrativo? La siguiente, ¿cuál es la diferencia entre un texto literario y un texto no literario? Otra puede ser, ¿cuáles son los elementos de un texto narrativo? Y una poquito más difícil, que sería, ¿cuál es la diferencia o cómo podemos diferenciar autor de narrador de un texto? Nos vamos a ver en una próxima oportunidad y les recuerdo que cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan, la hagan a través de los medios que tenemos disponibles, a través del WhatsApp, correo electrónico y también en la plataforma, ¿ya? Así es que nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.